Vamos a hablar primero de tricomonomiasis. Es un protozoo flagelado llamado Tricomona vaginalis que afecta el tracto genital inferior, lo que nos puede dar una uretritis no gonocóxica y una colpitis a puntos rojos. Tricomonas vaginalis es un protozoo lábil que muere fácilmente en la desecación ante la exposición prolongada a la luz solar. Puede sobrevivir un tiempo superior a 5 horas. Habita vagina y la glándula de Bartolino, glándula de Skene y la próstata. No suele afectar el recto o la cavidad oral y tiene una incubación entre 4 y 28 días. El diagnóstico común es un diagnóstico común con otras enfermedades de transmisión sexual. Generalmente se estima que entre un 3 y un 15% de las mujeres son asintomáticas, es poco, es decir, es poco que la mujer no tenga clínica, y puede afectar generalmente el tracto genitourinario. Se calculan siempre 17.400 casos nuevos. La prevalencia varía siempre en la población estudiada, entre un 5 y un 74%. Los índices más altos en las clínicas de enfermedad de transmisión sexual y en la población de alto riesgo para enfermedad de transmisión. Obviamente en pacientes que usan métodos Barrera es menos frecuente. La clínica, como decíamos, asintomática es muy poco, ¿sí? De 3 al 15% cuando hablamos de las mujeres. Generalmente siempre tenemos un flujo genital, prurito, ardor, dispareunia, dolor pélvico, tenemos síntomas vulvares, síntomas urinarios. Generalmente en el hombre es asintomático, ¿sí? Y el flujo puede ser amarillo verdoso o grisáceo con burbujas y fétido y abundante. Generalmente es característico, ¿sí? El pH generalmente es un pH más alcalino, es un pH mayor a 4 o 5, la prueba de amina es positiva, la respuesta inflamatoria es negativa y la microscopía se evidencia obviamente el parásito. El cultivo es costoso y la PCR también se utilizan en estudios de investigación. El tratamiento siempre es puede utilizarse el metronidazol, 2 gramos en monodosis, o el tinidazol, 2 gramos en monodosis. Y alternativa es prolongar el metronidazol, 500 miligramos cada 12 horas por 7 días. Ahora vamos a hablar de otra etiología, que es Neisseria gonorrhoeae, que es un gonococo que invade la mucosa endocervical y se da a las microvellosidades de las células secretoras, tanto de la mucosa miometrial como cervical. Se ha demostrado que las cepas que tienen fibra se adhieren en forma mucho más eficaz que las que no lo tienen, y eso les permite ejercer su acción tóxica. El periodo de incubación es de 2 a 7 días. La clínica, es importante destacar que la infección por el gonococo en la mujer es muy inespecífico, en cambio en el hombre sí da síntomas. Generalmente en el hombre hay una secreción uretral y con síntomas clínicos inespecíficos. Puede tener fiebre, dolor, disuria, aparte de la secreción. Podemos tener adenopatías. La localización en la uretra te va a dar la uretritis gonocóxica. Cervical se puede observar un incremento de la descarga vaginal, pero generalmente obviamente es purulenta, pero puede presentarse con un cervix normal. La localización rectal en un 10% puede estar presente y puede tener una linfadenitis cervical. ¿Cómo se hace el diagnóstico? Generalmente por microscopía tenemos una sensibilidad de un 50%, recuerden que es intracelular. El examen en fresco se aprecia una reacción inflamatoria, la correlación con los diplococos gram negativos más gram positivos intracelulares y o extracelulares nos puede dar una orientación. El cultivo medios selectivos con factores de crecimiento e inhibidores de la microbiota habitual, como el Thayer-Martin, nos permitiría hacer el cultivo de los diplococos. Y obviamente se utiliza la identificación por serología. Tratamiento, generalmente la subtracción a 125 miligramos o 250 miligramos intramuscular alcanza. Ofloxacina 400 miligramos vía oral también, la ciprofloxacina, acitromicina 1 o 2 gramos y la levofloxacina 250. Ahora vamos a hablar de Chlamydia trachomatis, que es otra bacteria intracelular obligatorio, ¿sí? Requiere de células vivas para su desarrollo y crecimiento, por lo cual se dificulta mucho su estudio. Las bacterias pertenecientes al género Chlamydia actualmente se reconocen infecciones sintomáticas y asintomáticas. Podemos tener una uretritis, cervicitis, enfermedad inflamatoria pélvica, infecciones perinatales,
portación asintomática y las infecciones latentes constituyen un verdadero desafío. Más frecuente en adolescentes. Tenemos una incubación de 2 a 6 semanas, es una incubación mucho más larga, y asintomática es frecuente en un 70 a un 80% de los pacientes. Por eso es tan importante tener una idea, ¿sí? Porque no da síntomas, no da aviso, generalmente está acompañada de otra enfermedad de transmisión sexual, y ahí es donde uno verdaderamente abre los ojos y empieza a pensarla. Entonces, nosotros como ginecólogos, normalmente estas cosas las pedimos en una determinada etapa, o obviamente según las conductas del paciente, o buscamos el tratamiento, o nos consultan por guardia por las clínicas, ¿sí? Acá les hago unas imágenes de lo que son las adherencias, de lo que es la descarga vaginal, y acá una imagen, en esta, es donde por la paroscopía podemos ver las adherencias que deja clamidia, ¿sí? Generalmente en pacientes porque consultan porque no pueden quedar embarazadas, que hace un montón que están en pareja y que no se cuidan, no usan ningún método, y tenemos ahí las consecuencias graves de clamidia, ¿sí? Según los serotipos, recuerden que vamos a tener las diferentes enfermedades. Recuerden que clamidia, todas las de estas familias hacen un ciclo intracelular donde se multiplican, se replican y de vuelta vuelven a invadir, y esto es general para toda la familia. Y después el L1 y L2 y L3 también se considera una enfermedad de transmisión sexual que da el linfogranuloma venérea. ¿Cómo es el diagnóstico? Como decíamos, en medios selectivos, en cultivo en células epiteliales, la detección de antígenos en un 70 o un 90%, y son específicos, ¿sí? Tienen muy alta sensibilidad y muy alta especificidad, en un 90 o un 60, un enzima inmunoensayo. Los métodos de detección de ADN también tienen una sensibilidad de un 98 a un 100%, y obviamente la detección de anticuerpos. Sífilis. Vamos a hablar de esta enfermedad, que es una enfermedad que se conoce desde la antigüedad, desde hace muchos años, desde la Grecia antigua más o menos, se hablaba de estas enfermedades que dejaban secuelas, ¿sí? Esto hoy en día se considera una enfermedad reemergente, porque bueno, con el advenimiento de los antibióticos, especialmente el descubrimiento de la penicilina, sífilis había sido totalmente controlada, tratada, tenía cura, obviamente, y bueno, con cambios de conducta, con cambios de hábitos y con falta de lo que es a nivel, no porque no haya, lo hablo como médico que trabaja a nivel público y también a nivel privado, no porque no haya información, sino porque también la desinhibición y la falta de responsabilidad a la hora de las prácticas sexuales hace que, bueno, estas patologías vuelvan a ser reemergentes, y esta como otras enfermedades de transmisión sexual. Así que bueno, la incidencia mundial es muy elevada, el impacto es mayor, radica en la mujer gestante, pero ¿por qué el impacto es mayor? Porque bueno, sabemos que hay transmisión vertical de algo que podemos prevenir, que podemos curar, entonces para nosotros es un gran desafío. Y la transmisión vertical, la sífilis congénita no es un chiste. Se le dice también la gran simuladora, ¿sí? Porque según el estadio o en la etapa donde se encuentre la enfermedad o donde uno se encuentre con el paciente, puede tener diferentes manifestaciones. Siempre ofrecer la posibilidad de realizar la pesquisa de cualquier enfermedad de transmisión sexual ante cualquier consulta, ¿sí? Es algo que uno tiene que tener como un buen hábito. Y obviamente en la mujer embarazada y en la pareja de la embarazada es súper importante. Y generalmente lo que nos suele pasar cuando uno hace control prenatal es que tenemos una discordancia con esto, ¿sí? Con que la embarazada ya no usa un método barrera, o se separa, no hay una crisis, o vuelven a tener una nueva pareja, y bueno, ya como está embarazada no se tiene por qué cuidar a estar embarazada, y de repente aparecen otras patologías, aunque ustedes no lo crean. Sífilis está en una estrecha relación con las otras enfermedades de transmisión sexual y con el HIV, obviamente, ¿no? Los programas de detección y tratamiento de sífilis congénita son el gran desafío, ¿sí? Para tanto los obstetras, los neonatólogos y todo lo que es a nivel de salud. Tiene cura con un tratamiento adecuado, y la importancia epidemiológica de todos los contactos es grandísima.
Generalmente la dividimos en estadios tempranos y en estadios tardíos. Generalmente recordar que la primera infección tenemos el chancro, que es como una laceración blanca, redondeada, transparente, bien limpita. Una sola generalmente, el chancro no es indoloro, no da sintomatología, generalmente pasa inadvertido porque se cura solo sin la toma de ningún remedio, ni mucho menos, y desaparece. Entonces después pasamos al estadio de secundarismo, que es donde les decía que es la gran simuladora, porque las manifestaciones clínicas son muy variadas, y cuando decimos que es latente precoz menor a 1 año es porque podemos tener un seguimiento epidemiológico del contagio de la paciente. Si cuando una paciente nos cuenta el interrogatorio o tenemos laboratorios que lo confirmen, es como nosotros vamos a seguir manejándonos con el tratamiento. Generalmente la sífilis tardía es mayor de 1 año y la terciaria o gomatosa, neurosífilis y la cardiovascular es mucho más de ese tiempo, ¿sí? Pueden llegar hasta 10 años. Sífilis y el embarazo, recuerden siempre lo de la transmisión vertical, el control prenatal, se utilizan las pruebas serológicas de rutina por trimestre para la pesquisa y poder realizar el tratamiento. Siempre recordar testear a la pareja para evitar las reinfecciones, aunque a ustedes parece algo obvio, es algo que hay que entender y totalmente recordar. Muchas veces nos pasa que hacemos el tratamiento de la embarazada, pero la pareja no lo realiza y después tienen relaciones y se recontagia la paciente. Explicar los riesgos siempre para el feto de no realizar el tratamiento, ¿sí? Recordar que lo que es la sífilis congénita, y los pacientes que refieran alergias, siempre hay que confirmar si especialmente está embarazada, porque bueno, el mejor tratamiento siempre va a ser con la penicilina G para poder tener la transmisión y poder atravesar la placenta y poder tener una cura para el bebé. Entonces lo mejor es desensibilizar a la paciente porque es lo que más eficacia tiene para el feto. Acá tenemos el algoritmo diagnóstico, recuerden los dos grandes grupos entre las pruebas treponémicas y las pruebas no treponémicas, y ahí es como nosotros nos vamos a encontrar en los diferentes escenarios de cómo actuar. Recuerden que las pruebas treponémicas son reactivas para toda la vida, y las no treponémicas son las que nos van a servir para tener un control, para poder diagnosticar cómo está el tratamiento, si la paciente es una cicatriz, si es una reinfección, y para poder instaurar el mismo, ¿sí? Y control evolutivo del inicio de un tratamiento. Recuerden que el tratamiento siempre en la sífilis temprana va a ser una dosis de penicilina G 2.4 una sola vez, ¿sí? Es una intramuscular, duele muchísimo, hay que recordar eso, y que esto previene un 98% de la transmisión fetal. Tanto en la sífilis secundaria o de desconocida, lo que hacemos nosotros es aplicar 3 dosis una vez cada 7 días a la paciente, y obviamente recuerden que los pacientes tienen como un comprobante del tratamiento cumplido. Y generalmente la neurosífilis recuerden que es una sífilis que puede pasar entre 7 a 10 años con síntomas neurológicos, cardiovasculares, con un compromiso más sistémico y a nivel neurológico, y generalmente es un tratamiento con la penicilina cristalina, así que puede ser de 18 a 24 millones, generalmente cada 4 horas endovenosos por 10 a 14 días. Siempre en la reinfección se recomienda repetir el tratamiento con el esquema de penicilina G benzatínica, ¿sí? Se vuelve a empezar en una dosis cada 7 días. Vamos a hablar de herpes. Herpes es un virus, ya hablamos de las bacterias, hablamos de los parásitos, ahora vamos a hablar de los virus. El virus herpes simple, recuerden que es un grupo es una gran familia, ¿sí? La familia de los herpes viridae, y bueno, y acá tenemos unos cuantos como para poder hacer memoria. Es un virus que se replica en el epitelio, luego se disemina por el nervio sensitivo hasta el ganglio y hasta la raíz sacra, ¿sí? Es un virus neurodermotropo que invade el tejido nervioso, la piel y las mucosas. Generalmente su clínica da gingivoestomatitis, puede dar un herpes cutáneo, el herpes neonatal, la meningoencefalitis, y el herpes genital siempre va a dar una vulvovaginitis o una cervicitis en los pacientes que ya iniciaron actividad sexual. Acá tenemos las ampollitas, recuerden cómo se presenta, generalmente tiene un prodromo,
tiene como una sintomatología general hasta que con un dolor, como una sensación, y hasta que aparecen las vesículas que se unifican y lo dan característico, y después se transforma generalmente en una úlcera. Se estima que el 90% de la población a la quinta década de la vida ya tiene anticuerpos para cualquiera de los dos tipos. Recuerden que es el tipo 1 y el tipo 2. El herpes tipo 2 es la causa más frecuente de las úlceras genitales en todo el mundo. Pero recuerden que esto varía según las prácticas sexuales, así que hoy en día tampoco se dice el 1 o 2, porque antes se decía el tipo 1 solamente el oral, que es el herpes común, o el labial, que aparece aquí generalmente, y el de los genitales. Hoy en día pueden ser cualquiera de los dos y viceversa, ¿sí? Pueden tener diferentes localizaciones. Las mujeres tienen mayor prevalencia, ¿sí? El herpes tipo 1 es el responsable del 5 al 10 de las úlceras genitales. Recordar que la variabilidad y la coexistencia va relacionada con las prácticas sexuales, como veníamos diciendo. La clínica, las personas que tienen herpes genital muchas veces no lo saben, porque por ahí nunca tuvieron un síntoma. La sintomatología es diferente para cada persona. Siempre tiene una incubación promedio entre 2 y 21 días, y luego aparecen las vesículas con una costra, con una base roja, con unas pápulas que se transforman en vesículas, y después se ulceran y forman las costritas. Hay que diferenciar lo que es la primoinfección de una paciente que ya lo tuvo. ¿Sí? La primoinfección generalmente es mucho más sintomática, generalmente es mucho más generalizada, hay como toda una sintomatología general que nos está diciendo que algo va a pasar. Entonces la paciente puede tener fiebre, cefalea, puede tener dolor en el cuerpo, malestar general, hasta que aparecen, y dolor por ahí localizado en alguna parte específica de la cara o de los genitales, como una sensación, y que después aparecen las vesículas. Las vesículas o las úlceras vulvares pueden ser tanto vaginales como cervicales, que muchas veces solamente se ven con el espéculo. Puede aparecer un flujo vaginal acuoso, como tipo que da mucho dolor o molestia, pero no tiene olor ni nada por el estilo. Podemos tener adenopatías y puede afectar el cuello y la uretra en un 80%, ¿sí? Como que síntomas urinarios también podemos tener. ¿Cuál es la importancia? Toda, ¿sí? Porque como toda enfermedad de transmisión sexual siempre puede estar acompañada de otra. Y como nosotros estamos haciendo SIM, que es salud integral de la mujer, tanto en edad reproductiva como en una no reproductiva, generalmente herpes y el embarazo es parte de las torchas, ¿sí? Las mujeres con herpes en el embarazo pueden desarrollar el mismo y un parto normal, siempre que la infección no sea activa en el momento del parto, la paciente puede tener el parto. Solo hay dos situaciones en las cuales el feto en desarrollo puede estar en riesgo, ¿sí? En la primoinfección en los primer trimestre, es decir, las primeras 12 semanas, que puede provocar un aborto, y después la primoinfección en el último trimestre del embarazo, que es muy poco común, pero como hay tiempo que la madre pueda tener anticuerpos, tal vez no tengamos ninguna lesión en el feto. Pero es muy importante ver cuál va a ser la vía de parto, ¿sí? Y descartar que no sea una infección activa en el momento del parto, ¿sí? Entonces, la causa de un herpes neonatal, una situación que puede ser potencialmente fatal. Después monitorizar cuidadosamente, y generalmente la cesárea puede ayudar a disminuir el riesgo, ¿sí? Yo era una paciente que tuvo un herpes, le hicimos el tratamiento, se curó, todo bien, tal vez la cesárea electiva, ya que esto está muy próximo al parto y no podemos ver una reactivación, o recuerden que la embarazada es una inmunodeprimida, entonces todo lo que tenga que ver con inmunidad está alterado, entonces sería como para disminuir el riesgo fetal. Obviamente el diagnóstico es clínico y también tenemos la inmunofluorescencia para la detección de los anticuerpos y PCR en el líquido, en el suero de un paciente o en el líquido cefalorraquídeo. Tratamiento, el herpes no tiene cura, eso es muy importante. Una vez que tenés un herpes no significa que vos te curás, una vez que tomás el aciclovir y ya está, no. El herpes no te curás más, siempre lo que sí va a pasar es que cada vez la clínica va a ser menor, ¿sí? Cada vez la sintomatología va a ser mejor, y como vas a aprender a convivir con la enfermedad, te vas a dar cuenta cuando se va a reactivar, y ahí es donde vamos a apuntar en el tratamiento, ¿sí? Si se pueden tratar las lesiones herpéticas,
y como les decía, el aciclovir, 400 miligramos 3 veces al día por 7 a 10 días. También podemos utilizar el 200 miligramos 5 veces al día por 7 días. El valanciclovir, 1 gramo 2 veces al día para disminuir la toma de medicamento de 7 a 10 días. Y el famciclovir, 250 miligramos 3 veces al día por 7 a 10 días. La recurrencia va a ser muy frecuente, ¿sí? Entonces uno generalmente se va a acostumbrar y va a sentir los prodromos y va a empezar a usar el tratamiento antes de que se reactive. Entonces generalmente el aciclovir, como les decía, 400 miligramos 3 veces al día por 5 días, el aciclovir 800, 2 veces al día por 5 días, también lo podemos usar 3 veces al día por 2 días, y el valanciclovir 1 gramo día por 5 días. ¿Sí? La idea es de evitar la cantidad de tomas diarias y acortar el tiempo. ¿Cuándo vamos a usar la terapia supresora? En pacientes que se reactivan, que están muy estresadas, que tienen algún problema especial o algún problema en la inmunidad. Podemos usar el aciclovir con 400 miligramos 2 veces al día, o el valanciclovir 500 miligramos 1 vez al día, y el famciclovir 250 2 veces al día. HPV o papilomavirus. Es también un virus y es de la familia Papoviridae, es un intracelular obligado, afecta a los epitelios escamosos de piel y las mucosas, y existen más de 100 copias o serotipos, más de 100 serotipos, mayor frecuencia en edad de adolescencia y edad reproductiva con la actividad sexual, ¿sí? Generalmente los HPV tenemos de bajo riesgo oncogénico, son el 6 y el 11, que te pueden dar un SIL de bajo grado, una infección productiva y altamente contagioso. Después, de alto riesgo oncogénico, el 16 y el 18, integración al genoma celular y te puede dar un SIL de alto grado. Este es el que va a progresar en los años y no se va a autolimitar. ¿Cuáles son los factores de riesgo? Podemos tener una predisposición genética, la inmunodepresión, desnutrición, el tabaquismo y obviamente las prácticas sexuales sin barrera. El HPV se replica en las células basales del cuello uterino y hace una desregulación del ciclo celular con una sobreexpresión de las oncoproteínas C6 y C7 y que se inhibe la apoptosis regulada, ¿sí? Por la P53 y el PRB. La célula huésped se replica sin control y se incorpora obviamente cualquier mutación genética, entonces en zonas donde tenemos la transición celular, esto puede desencadenar un cambio. La localización puede ser en el ano, en la vulva, en el cuello del útero y en el perineo. La clínica puede tener los condilomas, podemos tener lesiones subclínicas que solamente se evidencian en la colposcopía. Las lesiones latentes se pueden evidenciar solamente con las técnicas de hibridación. Los tratamientos podemos tener un tratamiento destructivo local de los condilomas en la vulva. Podemos tener láser, criocirugía, el ácido tricloracético con topicaciones del 70 al 80%, el LIETS cuando tenemos que sacar la zona de transformación, y el imiquimod como para mejorar la inmunidad. Acá tenemos imágenes de la condilomatosis, como para que nos hagamos un poquito de memoria. Aunque ustedes no crean, en la imagen del medio tuvimos una paciente de 17 años en el hospital con HIV desde el nacimiento y les juro que tenía la vulva así. Eso siempre tienen que pensarlo. Y como para cerrar, de tantas enfermedades que tenemos de transmisión sexual, vamos a hablar de la más importante como la estrellita, que es la combinación. Se llama enfermedad inflamatoria pélvica, ¿sí? Es un síndrome caracterizado por la inflamación secundaria secundaria a infección de cualquier elemento del tracto genital superior y estructuras adyacentes. Podemos hablar del endometrio, el parametrio, las trompas, ovarios, tejido celular pelviano, y los microorganismos, recuerden que pueden ser los endógenos y los exógenos de transmisión sexual. Acá les muestro generalmente toda la parte que nos podemos, todo el aparato reproductor femenino y el genital superior generalmente, y acá tenemos todos la clínica, ¿sí? De la enfermedad inflamatoria.
Existen múltiples manifestaciones clínicas, ¿sí? La EPI silente, podemos tener una EPI silente sin ningún síntoma, hasta cuadros de peritonitis agudas que amenazan la vida de las pacientes, disminuir su potencial reproductivo y ser causa de esterilidad. Generalmente con el advenimiento de la laparoscopía nos da grandes avances a nivel de la investigación en relación a la fisiopatología y sobre todo las secuelas. El manejo de esta entidad tiene un alto impacto individual, familiar y socioeconómico, dado que depende de la edad y depende de la secuela que deje, vamos a tener diferentes características. Los métodos diagnósticos tenemos el laboratorio, un laboratorio general donde podemos tener una leucocitosis, podemos tener todos los reactantes de la fase aguda de la inflamación, podemos tener un marcador como el CA125 que puede estar elevado o no. Recuerden que el CA125 es inespecífico, pero es un sugestivo de EPI. Generalmente complementamos con una ecografía transvaginal, podemos utilizar la TAC y obviamente la laparoscopía como un método diagnóstico. Acá tenemos imágenes, ¿sí? Acá tenemos el útero, acá tenemos las trompitas, tenemos todo pus por todos lados, y acá tenemos la imagen a nivel laparoscópico. Acá tenemos imágenes ecográficas, ¿sí? La imagen ecográfica, la leucocitosis, la fiebre de 38 o más, el CA125 aumentado o no, puede o no haber líquido libre, la dispareunia, y siempre recordar que en la fosa ilíaca derecha pensar y descartar un APEX. El tratamiento, no hay un esquema antibiótico ideal. El triple esquema es la recomendación habitual, ¿sí? Dependiendo de la tolerancia del mismo y el grado de compromiso, podría ser ambulatorio o en internación. Recordar que si clínicamente la paciente no mejora entre 48 y 72 horas de instaurado del tratamiento endovenoso, la exploración quirúrgica por laparoscopía y o laparotomía es la recomendación. Acá tenemos los tratamientos, tanto para la EPI a nivel endovenoso y la EPI a nivel oral. Recuerden que cuando nosotros hacemos el tratamiento oral estamos hablando de la EPI 1 y EPI 2, generalmente son donde no hay ninguna imagen, donde simplemente tenemos la dispareunia y algunos signos, sintomatologías que hace que podamos hacer el tratamiento ambulatorio de la paciente. Y recuerden que siempre el absceso tubo-ovárico casi siempre es quirúrgico, ¿sí? Y la laparoscopía es la recomendación. Pero muchas veces para empezar con el procedimiento, por ahí con el antibiótico endovenoso para preparar a la paciente es lo más recomendado. ¿Cuáles son las conclusiones finales? Que la EPI es la patología de mujeres jóvenes con clínica muy variada. Etiología polimicrobiana, ¿sí? Los patógenos más prevalentes, recuerden que son Neisseria gonorrhoeae y Chlamydia trachomatis, y las bacterias asociadas a la vaginosis bacteriana. Las complicaciones derivadas de esta infección pueden ser la esterilidad, el embarazo ectópico, el dolor pelviano crónico. Bueno, muchísimas gracias.